¿Alguna vez te has preguntado por qué una civilización construyó pirámides tan monumentales que siguen desafiando nuestra comprensión? ¿Por qué momificaban a sus muertos con tanto cuidado que sus cuerpos permanecen intactos después de miles de años? ¿Por qué adoraban a dioses con cabeza de animales y creían que el sol era una deidad que navegaba por el cielo en una barca? La respuesta a todas estas preguntas está en comprender la mitología egipcia, un sistema de creencias tan complejo y fascinante que definió una de las civilizaciones más duraderas de la historia humana. Pero para entender realmente la mitología egipcia, no podemos comenzar con los dioses. Tenemos que empezar por el río Nilo. No hay otra forma. El Nilo no era solo un río para los antiguos egipcios, era el corazón que bombeaba la vida a todo un imperio. Imaginen un país que es básicamente una línea verde y fértil, rodeada por dos desiertos vastos e implacables. Ese oasis, ese vergel de vida en medio de la nada, era el regalo del Nilo. Para los antiguos egipcios, el Nilo era la representación física de Maat, el concepto fundamental del orden, la verdad, la justicia y el equilibrio cósmico. Maat no era solo una idea abstracta, era lo que hacía que el sol saliera cada mañana, que las estrellas se movieran en el cielo nocturno y, lo más importante, que el Nilo se desbordara cada año. La vida dependía de esa inundación anual, un evento tan predecible y vital que se convirtió en la base de su calendario, su religión y su visión del mundo. Cada año, más o menos en el mes de julio, el río empezaba a crecer. Los egipcios no se asustaban cuando veían las aguas subir, lo celebraban. Sabían que esas aguas cargadas de limo negro y nutritivo iban a fertilizar la tierra. Después de meses de inundación, cuando las aguas finalmente se retiraban, dejaban detrás una capa de tierra tan fértil que era casi mágica. El crecimiento de las cosechas era tan impresionante que a esa tierra negra la llamaban Kemet, que significa la tierra negra. De ahí viene el nombre que los egipcios se daban a sí mismos. En contraste con esta tierra fértil estaba el desierto rojo, el Desret. El desierto, por su parte, representaba el Isfet, el caos y la desintegración. Era el hogar de serpientes venenosas, escorpiones letales y tormentas de arena que podían borrar caravanas enteras. Isfet era todo lo contrario a Maat. Mientras el Nilo creaba y nutría, el desierto destruía y devoraba. El Nilo era vida, el desierto era muerte. Esta dualidad no era solo geográfica, era espiritual. Los cementerios se construían deliberadamente en el borde del desierto para que los muertos pudieran descansar en la tierra roja, fuera del mundo de los vivos que pertenecía al Nilo. Esta dicotomía entre la franja verde y el desierto rojo es la que permea toda la mitología y la forma de vida egipcia. La constante batalla entre el orden y el caos no era una idea abstracta para ellos, era algo que veían todos los días en su propio paisaje. Para los egipcios, el mundo no terminaba en las orillas del río. El Nilo era el reflejo terrenal de un río celestial que los dioses también navegaban en sus barcas. Ra, el dios Sol, recorría el cielo en su barca solar durante el día y el inframundo durante la noche, en un viaje eterno que reflejaba el ciclo diario del Sol y, por extensión, el ciclo anual de la inundación. Las inundaciones no solo les daban comida, eran un recordatorio físico de que el orden cósmico se mantenía. Si el Nilo no se desbordaba lo suficiente, significaba que Maat se había debilitado y el caos estaba ganando terreno. Si se desbordaba demasiado, también era una señal de desequilibrio. La vida misma estaba en juego en este delicado balance. Así que cuando piensen en la mitología egipcia, no imaginen solo dioses con cabeza de halcón y faraones con coronas doradas. Piensen en el barro negro bajo sus pies, el Nilo desbordado cubriendo la tierra y la amenaza constante del desierto acechando en los márgenes. Todo lo que creían, todo lo que hacían, estaba ligado a ese río. El Nilo no era solo un recurso natural, era el dios que los mantenía con vida.
Para los antiguos egipcios, el mundo no era una creación terminada. No era como una pieza de alfarería que se moldea una vez y luego se deja secar para siempre. Ellos veían la creación como un acto dinámico y cíclico que se repetía constantemente. Este concepto es absolutamente clave para entender toda su cosmovisión y su mitología. El ejemplo más claro de esto es el ciclo solar. Cada mañana el dios Sol, Ra, nacía de nuevo en el horizonte oriental. Su viaje a través del cielo no era simplemente el movimiento de una estrella, era un nuevo acto de creación, una reafirmación del orden cósmico sobre el caos. Por la noche, cuando Ra se ponía en el oeste, entraba al inframundo, el Duat, donde se enfrentaba a las fuerzas de la oscuridad y en particular a la serpiente del caos, Apophis. Apophis no era un enemigo cualquiera. Era la encarnación misma del caos primordial, una serpiente gigantesca que existía desde antes de la creación y que constantemente trataba de devorar a Ra y regresar el mundo a la oscuridad original. Cada noche en las profundidades del inframundo, Ra tenía que librar una batalla mortal contra esta criatura. La victoria de Ra sobre Apophis cada noche aseguraba que el sol pudiera renacer a la mañana siguiente. Este ciclo diario era una batalla constante que recordaba a los egipcios que la vida y el orden no eran un regalo permanente, sino algo que había que luchar por mantener. El amanecer no era algo que se daba por sentado. Era el resultado de una victoria divina que se repetía cada 24 horas. De la misma forma, el ciclo del Nilo era una repetición anual del acto de creación. Como ya mencionamos, el Nilo se desbordaba cada año trayendo limo fértil que revitalizaba la tierra. Para los egipcios, esta inundación no era solo un fenómeno natural predecible, era la recreación de la primera vez que la tierra emergió de las aguas primordiales del Nun. La aparición de la tierra fértil después de la inundación era un eco de la creación original, cuando la primera tierra, el Benben, surgió del caos acuoso. Cada año, cuando las aguas se retiraban y revelaban la tierra renovada, los egipcios presenciaban un milagro que conectaba su experiencia cotidiana con los mitos más sagrados de su religión. Esta mentalidad impregnaba todos los aspectos de su vida. El faraón, por ejemplo, no solo era un rey político, sino la encarnación viva de Horus, el dios del orden. Su papel principal no era conquistar territorios o acumular riquezas, sino mantener el Ma'at, el equilibrio cósmico. Cada ritual que se realizaba en los templos, cada construcción de un nuevo santuario, cada ofrenda a los dioses, era un acto para colaborar con el ciclo de la creación, para ayudar a los dioses a mantener el mundo en su lugar y evitar que cayera de nuevo en el caos del Isfet. Los egipcios no creían en la casualidad o en que las cosas simplemente sucedían. Creían profundamente en el ritual y la acción como medios para influir en el cosmos. Los sacerdotes y los templos funcionaban como ingenieros cósmicos, que a través de sus ritos sagrados se aseguraban de que el sol saliera, que el Nilo se desbordara en la medida correcta y que la vida continuara su curso natural. En definitiva, la mente egipcia veía el mundo como un lugar frágil que requería de constante atención y cuidado. La creación no fue un evento único y lejano en el tiempo, sino un milagro que se renovaba con cada amanecer y cada inundación. Esto les daba una sensación profunda de propósito y un respeto reverencial por los ciclos naturales, que eran, en esencia, los ciclos de la vida misma. Ahora que entendemos la importancia del ciclo y la geografía en el pensamiento egipcio, podemos adentrarnos en sus mitos de creación. Pero aquí viene algo fascinante. Los antiguos egipcios no tenían una sola versión de cómo comenzó el mundo. Tenían varias, cada una originada en diferentes ciudades y cada una con su propia perspectiva sobre el origen del universo. Comencemos con el mito más conocido, el que se originó en Heliópolis, la ciudad del Sol, situada cerca de lo que hoy es El Cairo. En los inicios, según esta tradición, solo existía el Nun, el océano primordial. No era simplemente agua,
Era un abismo infinito de aguas caóticas, la nada absoluta, el caos puro, la oscuridad total. Era un estado previo a la existencia donde no había forma, no había tiempo, no había espacio, solo el potencial de todo lo que podría llegar a ser. De esa masa inerte y caótica surgió por sí mismo el dios Atum. Es importante entender que Atum no nació, no fue creado por otro ser, simplemente emergió de las aguas del Nun sobre una colina primordial conocida como el Benben. Este acto de autocreación lo establece como el primer ser consciente y el origen de todo lo que existe. Atum era completo en sí mismo, pero también estaba profundamente solo en la inmensidad del caos. Atum, sintiendo el peso de la soledad en la vastedad infinita, experimentó la necesidad urgente de crear compañía. A través de un acto solitario de masturbación o en algunas versiones más pudorosas escupiendo o estornudando, dio origen a la primera pareja de dioses, Shu y Tefnut. Piensen en ellos como la primera dualidad cósmica que rompió la unidad absoluta de Atum. Shu representaba el aire y el espacio vital, el vacío necesario para que las cosas pudieran existir separadamente. Tefnut, por su parte, era la humedad y el rocío, el líquido que permite la vida, la primera manifestación del principio femenino en el universo. Juntos, Shu y Tefnut representaban los elementos básicos necesarios para la supervivencia, el aire para respirar y el agua para vivir. Pero la historia no acaba ahí. Shu y Tefnut, los primeros hijos, se adentraron curiosos en las aguas infinitas del Nun y se alejaron de Atum. Temiendo perderlos en aquel vasto silencio, el Dios creador confió a uno de sus propios ojos la misión de encontrarlos. Ese ojo partió como un faro en la noche para guiarlos de vuelta a casa. Cuando el ojo de Atum finalmente encontró a Shu y Tefnut y los trajo de regreso, el dios experimentó una alegría tan intensa que comenzó a llorar. De estas lágrimas de felicidad y alivio surgieron los primeros seres humanos. Es un detalle hermoso. La humanidad nace de la emoción divina, del amor de un padre por sus hijos perdidos. Shu y Tefnut, establecidos ya como la segunda generación divina, tuvieron a su vez dos hijos que formarían una de las parejas más importantes de la mitología egipcia, Geb, el dios de la tierra, y Nut, la diosa del cielo. Pero aquí surge un problema cósmico de proporciones épicas. Geb y Nut estaban perdidamente enamorados y siempre estaban abrazados, uniendo el cielo y la tierra en un abrazo ininterrumpido y apasionado. Sin embargo, su unión constante hacía imposible que existiera el mundo tal como lo conocemos, ya que no había espacio entre el cielo y la tierra para que la vida se desarrollara. Todo estaba comprimido, aplastado entre los cuerpos de los amantes divinos. Atum, reconociendo que esta situación impedía la continuación de la creación, ordenó la separación a través de su hijo Shu. En uno de los momentos más dramáticos e icónicos de la mitología egipcia, Shu se colocó entre Nut y Geb, levantando a la diosa del cielo sobre su cabeza con gran esfuerzo, creando así el espacio vital entre el cielo y la tierra. Imaginen la escena. Geb yace en el suelo como la superficie terrestre, con montañas y valles formados por su cuerpo. Arriba, Nut se arquea como una bóveda estrellada, su cuerpo cubierto de constelaciones, sostenida por Shu, quien permanece de pie entre ellos, sus brazos extendidos manteniendo la separación. Esta imagen se convirtió en una de las representaciones más comunes en el arte egipcio y resume perfectamente su comprensión de la estructura del universo. Con esta división forzosa pero necesaria, el cosmos adquirió su forma definitiva y se creó el mundo en el que los humanos podían vivir, entre la tierra de Geb abajo y el cielo de Nut arriba, respirando el aire de Shu que los mantenía separados. Pero el mito continúa. Geb y Nut, a pesar de la separación física impuesta por Shu, lograron concebir 4 hijos que se convertirían en figuras centrales de la mitología egipcia. Osiris, el dios de los muertos y la resurrección. Isis, la diosa de la magia y la maternidad.
Seth, el dios del caos y la violencia, y Neftis, la diosa de la noche y la muerte. Estos 9 dioses, Atum, Shu, Tefnut, Geb, Nut, Osiris, Isis, Set y Neftis, formaron lo que se conoce como la Enéada de Heliópolis, un grupo fundamental de deidades que representa la estructura básica de la creación y la vida en el universo egipcio. Cada uno tenía su papel específico en el mantenimiento del orden cósmico y en la protección de la humanidad. Esta cosmogonía de Heliópolis explica el universo a partir de un acto de autocreación solar y voluntaria. A diferencia de otros mitos que se centran únicamente en el caos primordial o en la palabra creadora, aquí el origen es el Sol mismo, una fuerza activa y generadora que da vida, orden y propósito al cosmos a través de actos conscientes y deliberados. Cada uno de los dioses de la Enéada juega un papel específico, construyendo el mundo pieza por pieza, desde la creación de los elementos básicos hasta la estructuración de la familia divina que regiría tanto el cielo como la tierra. Es un mito que refleja la importancia del sol en la vida egipcia y su comprensión de la creación como un proceso ordenado y jerárquico. Ahora olvidemos todo lo que acabamos de aprender sobre el sol y la autocreación, porque la versión de Hermópolis es completamente diferente y nos ofrece una perspectiva radicalmente distinta sobre el origen del universo. Si el mito de Heliópolis nos presenta una creación ordenada y deliberada, el de Hermópolis nos sumerge en una visión mucho más caótica y, en cierto sentido, más moderna del nacimiento del cosmos. En este mito originado en la ciudad de Hermópolis, el origen del universo no es el orden, sino el caos puro en su estado más elemental. El mundo no nació de la voluntad de un dios consciente, sino de una banda de 8 dioses primordiales que existían en el desorden total antes de que hubiera cualquier tipo de estructura o forma en el universo. Estos 8 dioses, conocidos colectivamente como la Ogdoada, son verdaderamente únicos en la mitología egipcia. Los 4 masculinos tienen cabeza de rana, mientras que las 4 femeninas tienen cabeza de serpiente. Esta elección no es casual. Las ranas emergen del limo después de las inundaciones, simbolizando la vida que surge del caos acuoso, mientras que las serpientes representan las fuerzas primordiales y a menudo destructivas de la naturaleza. Cada pareja de la Ogdoada representa un aspecto diferente del caos primitivo que existía antes de que las cosas tuvieran forma, nombre o propósito. Nun y Naunet eran el agua primordial, pero no el agua como la conocemos. Eran la inmensidad del océano abismal, la nada líquida e infinita de la que eventualmente emergería todo. Piensen en ellos como el motor y el combustible del caos, la sustancia fundamental sin forma que contenía el potencial de toda la creación futura. Hu y Hauhet representaban la infinitud, pero no en el sentido matemático que podríamos entender hoy. Ellos encarnaban el espacio sin límites, la falta total de fronteras y de definición que reinaba en la precreación. Eran la representación de un universo sin estructura, donde no había arriba ni abajo, cerca ni lejos. Kuk y Kauket eran la oscuridad absoluta, no simplemente la ausencia de luz, sino la ceguera cósmica y la falta de toda percepción. Eran la noche antes del primer amanecer, cuando ni siquiera existía el concepto de luz para contrastar con la oscuridad. Amón y Amonet representaban el aire oculto, el misterio invisible que no puede ser visto ni tocado, pero que está presente en todas partes. Representaban el poder latente de la creación que aún no se había manifestado, la fuerza misteriosa que impulsaría el cambio cuando llegara el momento apropiado. La Ogdoada no creaba por un acto de voluntad consciente como Atum en Heliópolis. En su lugar creaban por la simple interacción caótica de sus propios elementos primordiales. Imaginen estos 8 dioses moviéndose y chocando entre sí en una danza salvaje y sin sentido, una colisión cósmica de fuerzas que no tenían intención ni propósito. De este caos, de esta agitación ciega de la oscuridad, el agua,
el aire y la infinitud, ocurrió algo completamente inesperado. De su interacción turbulenta surgió una colina, el Benben primordial, sobre la cual apareció un huevo cósmico. En algunas versiones del mito, en lugar de un huevo, lo que emergió fue una flor de loto que se abrió lentamente en la superficie de las aguas caóticas. Dentro de este huevo cósmico, o en el corazón de esta flor de loto, se encontraba nada menos que Ra, el dios Sol. Con la aparición de Ra, la luz inundó por primera vez la oscuridad primordial que había reinado desde el principio del tiempo. La energía del dios Sol fue tan poderosa y transformadora que puso fin inmediato al caos que había dominado la existencia. Los 8 dioses de la Ogdoada, habiendo cumplido su propósito cósmico de generar el orden a través de su caos, se retiraron voluntariamente al reino de los muertos para que el nuevo orden pudiera reinar sin interferencias. Pero su retiro no fue permanente ni pasivo. En algunos relatos se dice que ellos son los responsables de que el sol renazca cada mañana, asegurándose desde el inframundo de que la creación siga su curso natural. Este mito de Hermópolis pone el foco en el caos como el origen legítimo y necesario de todo, en lugar de la voluntad ordenada de un Dios consciente. La creación no fue un acto deliberado y planificado, sino el resultado inevitable del choque de fuerzas primordiales que existían sin propósito aparente. Es una visión más abstracta y, de alguna manera, más filosóficamente sofisticada que la de Heliópolis. Mientras que en Heliópolis vemos la creación como un acto de autovoluntad divina, en Hermópolis encontramos una comprensión más sutil de cómo el orden puede emerger naturalmente del caos aparente. Para los teólogos de Hermópolis, el caos no era intrínsecamente malo o destructivo. Era la fuerza necesaria que, al ser naturalmente ordenada a través de la interacción, da lugar al cosmos tal como lo conocemos. El mundo entonces no nace de una idea preconcebida o un plan divino, sino de la agitación productiva de la nada, del potencial infinito que existe en el desorden primordial. A diferencia de los mitos de Heliópolis y Hermópolis, que se centran en actos físicos como la autocreación masturbatoria o el caos primordial de fuerzas en colisión, la cosmogonía de Memphis presenta una visión mucho más abstracta, intelectual y sorprendentemente sofisticada de la creación del universo. Aquí el Dios creador no surge de un océano caótico ni estornuda a sus descendientes. En esta teología revolucionaria, el Dios Ptah crea el mundo entero a través del puro poder del intelecto y la palabra hablada, anticipándose por milenios a conceptos que encontraremos mucho más tarde en otras tradiciones religiosas. La historia de la creación de Memphis se encuentra inscrita en la famosa Piedra de Shabaka, un artefacto de granito negro que contiene una transcripción cuidadosa de un texto aún más antiguo. Según esta inscripción, que los sacerdotes de Memphis afirmaban que databa de tiempos muy remotos, Ptah es el dios supremo que existía antes que todos los demás. Pero Ptah no crea mediante actos físicos o biológicos. En su lugar, utiliza el poder de su corazón, que para los egipcios era la sede del pensamiento y la inteligencia, y su lengua, el instrumento de la palabra, para traer la existencia a la realidad. Primero, Ptah concibe cada elemento de la creación en su corazón, visualizándolo completamente en su mente divina. Luego, simplemente pronuncia el nombre de lo que ha pensado, y esa cosa cobra existencia inmediata. Este proceso de creación intelectual es radicalmente diferente a todo lo que hemos visto antes. Ptah no necesita masturbarse como Atum, no requiere de la agitación caótica de 8 dioses primordiales como en Hermópolis. Simplemente piensa y habla, y el universo obedece a su voluntad conceptual. Según el mito de Memphis, Ptah pensó primero en los otros dioses y los llamó a la existencia pronunciando sus nombres. Atum, que en Heliópolis era el creador original, aquí se convierte en una creación de Ptah. Ra, el poderoso dios Sol de Hermópolis, también es una manifestación del poder creativo de Ptah.
En esta versión, todos los dioses de todas las otras ciudades son simplemente aspectos o emanaciones del único Dios verdadero, Ptah. Después de crear a los dioses, Ptah procedió a crear el mundo físico usando el mismo método, concibiendo cada montaña, cada río, cada ciudad en su corazón divino, y luego hablándolas a la existencia. Las ciudades no crecieron orgánicamente, fueron pronunciadas. Los templos no fueron construidos, fueron conceptualizados y vocalizados por la divinidad. Pero lo más fascinante de esta teología es su comprensión de la relación entre el pensamiento, la palabra y la realidad. Para los sacerdotes de Memphis, el poder creativo no residía en la fuerza física o en el caos productivo, sino en la capacidad intelectual de concebir y en el poder sagrado de la palabra para manifestar esas concepciones en el mundo material. Esta idea tenía implicaciones profundas para la sociedad egipcia. Si la palabra tenía el poder de crear la realidad, entonces las palabras de poder, los hechizos, las invocaciones, los nombres sagrados, no eran simplemente rituales simbólicos, sino herramientas reales para influir en el mundo. Los sacerdotes, que conocían las palabras correctas y sabían cómo pronunciarlas adecuadamente, se convertían en colaboradores directos del proceso creativo divino. Además, esta teología elevaba enormemente el estatus de la ciudad de Memphis, que se proclamaba como el lugar donde residía el poder creativo original del universo. Memphis no era simplemente otra ciudad importante, era el centro conceptual de toda la existencia, el lugar donde Ptah había pensado por primera vez el mundo a la realidad. El mito de Memphis también ofrecía una explicación elegante para la diversidad de tradiciones religiosas en Egipto. En lugar de negar la validez de los mitos de Heliópolis o Hermópolis, simplemente los incorporaba como manifestaciones parciales de una verdad más grande. Atum no dejaba de ser importante, pero ahora era una idea de Ptah. Ra seguía siendo poderoso, pero era una palabra pronunciada por la divinidad suprema. Este enfoque sincrético permitía que diferentes ciudades mantuvieran sus tradiciones locales mientras reconocían la supremacía teológica de Memphis. Era una solución política y religiosa brillante que unificaba el panteón egipcio bajo una sola autoridad conceptual. La creación a través del pensamiento y la palabra también establecía un modelo para el poder humano. Los faraones, como representantes de los dioses en la tierra, se entendían como poseedores de una versión limitada pero real de este poder creativo. Sus decretos no eran simplemente órdenes políticas, eran actos de creación que podían alterar la realidad social y física del reino. Ahora que hemos explorado cómo los egipcios entendían el origen del universo, podemos adentrarnos en las personalidades divinas que poblaban su cosmos. El panteón egipcio era vasto y complejo, con cientos de dioses y diosas, pero algunos destacaron como figuras centrales que capturaron la imaginación y devoción de toda la civilización. Ra, el dios Sol, era indiscutiblemente la deidad más importante del panteón egipcio. No era simplemente el dios de una fuerza natural, era la personificación del poder creativo y sustentador del universo. Cada amanecer era su nacimiento, cada atardecer su muerte temporal, y cada noche su viaje peligroso a través del inframundo para renacer al día siguiente. La iconografía de Ra es inconfundible. Un hombre con cabeza de halcón coronado por el disco solar. Pero esta imagen aparentemente simple contiene capas profundas de significado. El halcón representaba la capacidad de Ra de elevarse por encima del mundo terrenal y ver todo desde una perspectiva cósmica. El disco solar no era una simple decoración, sino la manifestación visual de su poder para traer luz, calor y vida a toda la creación. Ra navegaba por el cielo durante el día en su barca solar, la Manjet, acompañado por un séquito de dioses menores que lo protegían y asistían. Esta barca no era un vehículo metafórico. Para los egipcios era tan real como cualquier barco que surcaba el Nilo.
La veían moverse a través del cielo, transportando el sol desde el horizonte oriental hasta el occidental. Pero el viaje más peligroso de Ra ocurría durante la noche, cuando cambiaba a su barca nocturna, la Mesektet, para navegar a través del inframundo, el Duat. Aquí enfrentaba a su enemigo más temible, Apophis, la serpiente del caos que trataba de devorarlo cada noche. Esta batalla nocturna no era automática. Ra necesitaba la ayuda de otros dioses y de los espíritus de los muertos para vencer a la criatura del caos. El culto de Ra alcanzó su apogeo durante el Imperio Antiguo, cuando los faraones se proclamaban hijos de Ra y construían templos solares masivos en su honor. La pirámide más grande de Giza no era solo una tumba, era un monumento al poder solar de Ra, diseñada para capturar y reflejar los rayos del sol de maneras específicas que conectaban al faraón muerto con su padre divino. Si Ra dominaba el mundo de los vivos, Osiris reinaba absoluto en el reino de los muertos. Su historia es una de las más dramáticas y conmovedoras de toda la mitología mundial. Una saga de amor, traición, muerte y resurrección que capturó la imaginación egipcia durante más de 3000 años. Osiris comenzó como un rey terrenal, el primero en gobernar Egipto después de los dioses primordiales. Era un gobernante justo y sabio que enseñó a los egipcios la agricultura, las leyes y la civilización. Junto con su esposa y hermana Isis, estableció el primer reino ideal en la tierra. Pero su reinado despertó los celos mortales de su hermano Seth, el dios del caos y la violencia. Seth conspiró para asesinar a Osiris en lo que debe ser uno de los primeros casos de fratricidio divino registrado en la literatura. Durante un banquete, Seth presentó un hermoso sarcófago y prometió dárselo a quien cupiera perfectamente dentro. Por supuesto, había sido medido secretamente para el cuerpo de Osiris. Cuando el rey se acostó dentro para probarlo, Seth y sus co-conspiradores cerraron la tapa, la sellaron con plomo fundido y arrojaron el ataúd al Nilo. Pero la historia no termina con esta muerte traicionera. Isis, devastada por la pérdida de su esposo, comenzó una búsqueda desesperada del cuerpo. Usando sus poderes mágicos, finalmente localizó el sarcófago que había llegado hasta las costas de Biblos en el Líbano actual. El ataúd había sido incorporado al tronco de un gran árbol que fue cortado para hacer una columna en el palacio del rey local. Isis viajó a Biblos, se disfrazó como una sirvienta común y logró ganarse la confianza de la reina. Eventualmente reveló su identidad divina y pidió que le devolvieran la columna que contenía el cuerpo de su esposo. Los reyes de Biblos, aterrorizados pero honrados por la presencia de una diosa, accedieron inmediatamente. Isis regresó a Egipto con el cuerpo de Osiris y lo escondió en los pantanos del delta del Nilo. Pero su triunfo fue temporal. Seth descubrió el cuerpo y, en un acto de furia brutal, lo despedazó en 14 partes que esparció por todo Egipto. Esto no era solo asesinato. Era un intento de borrar completamente la existencia de Osiris, impidiendo que recibiera los rituales funerarios apropiados. Una vez más, Isis demostró su determinación inquebrantable. Junto con su hermana Neftis, comenzó una segunda búsqueda, aún más desesperada que la primera. Viajaron por cada rincón de Egipto, navegando por pantanos traicioneros y atravesando desiertos implacables, buscando cada fragmento del cuerpo de Osiris. Encontraron 13 de las 14 partes. La única que no pudieron recuperar fue su órgano sexual, que según la leyenda había sido devorado por un pez en el Nilo. Pero Isis, siendo la diosa suprema de la magia, no se desanimó por este obstáculo. Usando sus poderes mágicos, recreó la parte faltante y volvió a ensamblar el cuerpo completo de Osiris. Entonces ocurrió uno de los momentos más extraordinarios de toda la mitología. Isis se transformó en un halcón y, batiendo sus alas sobre el cuerpo reconstruido de Osiris, le devolvió el aliento de vida. En este momento de resurrección temporal, se unió con él y concibió a Horus, el futuro vengador de su padre.
Sin embargo, la resurrección de Osiris no fue completa. Había regresado a la vida, pero no al mundo de los vivos. En su lugar se convirtió en el Señor y Juez de los muertos, estableciendo su reino en el Duat, el inframundo egipcio. Desde allí, Osiris presidía el juicio de las almas, determinando quién merecía la vida eterna y quién debía ser devorado por los demonios del caos. La historia de Osiris se convirtió en el modelo para todas las esperanzas egipcias de vida después de la muerte. Si Osiris había podido vencer a la muerte y establecer un reino eterno, entonces cualquier egipcio que fuera momificado adecuadamente y que siguiera los rituales correctos también podría esperar la resurrección. El proceso de momificación no era solo preservación del cuerpo, era una imitación ritual de lo que Isis había hecho por Osiris. La iconografía de Osiris refleja su naturaleza dual como dios de los muertos, pero también de la renovación. Aparece como una momia con la piel verde, color que simbolizaba la regeneración y el renacimiento, similar a como las plantas brotan del limo fértil después de la inundación del Nilo. Lleva los símbolos de la realeza faraónica, el cayado y el flagelo, indicando que su autoridad sobre los muertos es tan absoluta como la de cualquier faraón sobre los vivos. Si Osiris era el rey de los muertos, Isis era sin duda la reina de la vida, la magia y la protección maternal. Su historia, entretejida indisolublemente con la de Osiris, la estableció como una de las deidades más poderosas y veneradas, no solo en Egipto, sino eventualmente en todo el mundo mediterráneo. Isis representaba el arquetipo perfecto de la esposa devota y la madre protectora. Su búsqueda incansable de Osiris, su determinación para devolverle la vida y su posterior crianza en secreto de Horus la convirtieron en el símbolo supremo del amor conyugal y maternal. Pero Isis era mucho más que un modelo de virtudes femeninas tradicionales, era la personificación misma del poder mágico. Los egipcios creían que Isis había aprendido la magia directamente de Ra, el rey de los dioses, a través de un engaño brillante y peligroso. Según la leyenda, cuando Ra se hizo viejo y comenzó a babear, Isis mezcló su saliva divina con tierra para crear una serpiente venenosa. Colocó esta serpiente en el camino que Ra recorría diariamente, y cuando el dios fue mordido, solo Isis conocía el antídoto. Ra, sufriendo un dolor terrible, le suplicó que lo sanara. Isis accedió, pero con una condición. Ra tendría que revelarle su nombre verdadero y secreto, la palabra de poder que contenía toda su esencia divina. Reluctante, pero desesperado, Ra le susurró su nombre real, y con ese conocimiento, Isis se convirtió en la maga más poderosa del universo. Este mito no solo explicaba el origen de los poderes mágicos de Isis, sino que establecía un principio fundamental de la magia egipcia. El conocimiento de los nombres verdaderos otorgaba poder absoluto sobre las cosas nombradas. Los magos egipcios pasarían milenios tratando de descubrir y memorizar los nombres secretos de dioses, demonios y fuerzas naturales. Como madre, Isis se convirtió en el modelo de protección maternal divina. Después de concebir a Horus con el Osiris resucitado, tuvo que criarlo en secreto en los pantanos del delta, escondiéndolo de Seth, que buscaba matar al heredero legítimo del trono. Los peligros eran constantes: serpientes venenosas, escorpiones mortales, cocodrilos hambrientos y, sobre todo, los agentes de Seth que rastreaban por todo Egipto. Los relatos de la infancia de Horus están llenos de episodios donde Isis debe usar toda su magia y astucia para proteger a su hijo. En una ocasión, cuando Horus fue picado por un escorpión y estaba al borde de la muerte, Isis detuvo el curso del sol mismo hasta que Ra le envió al dios Tot para que sanara al niño. Estas historias establecieron a Isis como la protectora suprema de los niños, y las madres egipcias le rezaban constantemente pidiendo que mantuviera a sus hijos a salvo de los peligros del mundo. La iconografía de Isis evolucionó a lo largo de los milenios, pero siempre mantuvo ciertos elementos característicos.
A menudo aparece con alas extendidas, simbolizando su protección que se extiende sobre toda la creación. En su cabeza lleva un trono, que era el jeroglífico usado para escribir su nombre y que la identificaba como la madre de la realeza legítima. En períodos posteriores también se la representa con cuernos de vaca que enmarcan un disco solar, elementos que tomó prestados de Hathor, otra diosa madre con la que eventualmente se fusionó. El culto de Isis se extendió mucho más allá de las fronteras de Egipto. Durante el período ptolemaico y romano se convirtió en una diosa universal adorada desde Britania hasta la India. Los marineros la invocaban como protectora de los navegantes. Los enfermos le pedían sanación y las mujeres embarazadas buscaban su bendición para un parto seguro. Los templos de Isis en todo el mundo mediterráneo eran centros de actividad religiosa intensa, con sacerdotisas que realizaban rituales diarios de purificación y oración. Sus misterios, ceremonias secretas de iniciación que prometían la salvación espiritual, compitieron directamente con el cristianismo primitivo por la lealtad religiosa del mundo romano. Horus, el hijo de Isis y Osiris, representa uno de los conceptos más fundamentales de la civilización egipcia, el orden divino manifestado a través de la realeza legítima. Su historia, desde su nacimiento secreto hasta su eventual triunfo sobre Set, es la narrativa fundacional que legitimaba el poder faraónico y explicaba la eterna lucha entre el orden y el caos. El nacimiento de Horus ya era milagroso en sí mismo. Concebido por la magia de Isis con el cuerpo resucitado de Osiris, Horus era desde su concepción un dios destinado a la venganza y la restauración del orden cósmico. Pero su infancia no fue la de un príncipe protegido, sino la de un fugitivo que debía crecer en el exilio, preparándose para reclamar su herencia legítima. Los textos egipcios describen la juventud de Horus como un período de entrenamiento intensivo tanto en las artes de la guerra como en los misterios de la magia. Isis le enseñó los secretos de los hechizos y las invocaciones, mientras que otros dioses aliados le instruyeron en el combate, la estrategia militar y los principios del gobierno justo. Cuando Horus finalmente alcanzó la madurez, desafió abiertamente a Seth por el derecho al trono de Egipto. Lo que siguió fue una serie de confrontaciones épicas que los egipcios llamaban las contiendas de Horus y Seth. Conflictos que duraron 80 años y que se convirtieron en algunas de las historias más populares y dramáticas de toda la mitología egipcia. Estas batallas no eran solo enfrentamientos físicos, sino pruebas de legitimidad divina que incluían competencias de fuerza, astucia, transformación mágica y debate legal ante el tribunal de los dioses. En una de las pruebas más famosas, Horus y Seth se transformaron en hipopótamos y compitieron para ver quién podía permanecer más tiempo bajo el agua del Nilo. En otra, corrieron en barcos hechos de piedra, una prueba que requería tanto poder mágico como habilidad naval. El episodio más conocido y brutal de estas contiendas involucra los ojos de Horus. Durante una batalla particularmente feroz, Seth logró arrancar el ojo izquierdo de Horus y lo despedazó en 6 partes. Tot, el dios de la sabiduría, encontró los fragmentos y los reensambló, restaurando el ojo de Horus a su estado original. Este ojo restaurado, conocido como el Ojo de Horus o Wedjat, se convirtió en uno de los símbolos más poderosos de protección, sanación y restauración en toda la cultura egipcia. Cada parte del ojo de Horus representaba una fracción matemática específica y también un sentido diferente. El párpado era un medio y representaba el olfato. La pupila era un cuarto y simbolizaba la vista. La ceja era un octavo y correspondía al pensamiento. El lado derecho del ojo era un 16avo y representaba el oído. El lado curvo era un 16avo, un 32avo y simbolizaba el gusto. Y la lágrima era un 64 y representaba el tacto. Juntas, estas fracciones sumaban 63-64. Y los egipcios creían que la fracción faltante, 1,64,
representaba la magia divina que Thoth había agregado para hacer el ojo completo. Finalmente, después de décadas de conflicto, el tribunal de los dioses presidido por Ras decidió en favor de Horus. Seth fue obligado a reconocer la legitimidad del reclamo de Horus y a renunciar a sus pretensiones al trono. Sin embargo, no fue castigado con la destrucción, porque los dioses reconocían que el caos que Seth representaba era una fuerza necesaria en el universo. En su lugar, fue relegado a las tormentas del desierto y se le asignó el papel de proteger la barca solar de Ra durante su viaje nocturno a través del inframundo. La victoria de Horus estableció el principio fundamental de la realeza egipcia. Cada faraón era la encarnación viviente de Horus, el heredero legítimo de Osiris y el mantenedor del Maat contra las fuerzas de Lisfet. Cuando un faraón moría, se convertía en Osiris, mientras que su sucesor asumía el papel de Horus. Esta transición cíclica aseguraba la continuidad divina del poder real a través de las dinastías. La iconografía de Horus es rica y variada, reflejando sus múltiples aspectos y funciones. Como Horus el niño, aparece como un infante con un dedo en la boca y una trenza lateral, protegido por su madre Isis. Como Horus el Vengador, se le representa como un hombre joven con cabeza de halcón, llevando la doble corona de Egipto. Sus ojos son especialmente significativos. El ojo derecho representa el sol y el poder activo, mientras que el izquierdo simboliza la luna y el poder receptivo. Seth es quizás el más complejo y mal entendido de todos los dioses egipcios principales. Demonizado en las narrativas populares como el asesino de Osiris y el antagonista de Horus, Seth en realidad representaba un aspecto fundamental y necesario del cosmos egipcio. El caos controlado que impide que el orden se vuelva estático y muerto. La naturaleza dual de Seth se refleja en su iconografía única. Su animal sagrado, conocido como el animal de Seth, es una criatura que no puede ser identificada con certeza con ningún animal real. Tiene un cuerpo similar al de un galgo, orejas puntiagudas y erectas, una cola larga y rígida y un hocico curvado hacia abajo. Esta criatura híbrida e imposible simboliza perfectamente la naturaleza ambigua de Seth. No encaja completamente en las categorías normales. Existe en los márgenes entre el orden y el caos. Seth era el señor del desierto rojo, el Desret, esas vastas extensiones de arena y roca que rodeaban la franja fértil del Nilo. Mientras que el valle del río representaba la vida, el orden y la fertilidad, el desierto era el reino de la sequedad, el calor abrasador, las tormentas de arena y los peligros mortales. Pero paradójicamente el desierto también era una fuente de recursos valiosos. Minerales preciosos, piedras para la construcción y rutas comerciales que conectaban Egipto con el mundo exterior. Esta dualidad se extendía a todos los aspectos de Seth. Era el dios de la guerra, pero no de la guerra como conquista ordenada, sino de la violencia caótica y destructiva que podía, sin embargo, ser necesaria para proteger a Egipto de sus enemigos. Era el señor de las tormentas, enviando vientos devastadores que podían destruir cosechas enteras, pero también las brisas refrescantes que proporcionaban alivio del calor asfixiante del verano egipcio. En el mito del asesinato de Osiris, Seth no actúa por malicia pura, sino impulsado por los celos y la sensación de injusticia. Como hermano mayor de Osiris, Seth creía que tenía derecho legítimo al trono. Su asesinato del rey ideal no fue solo un acto de violencia fraternal, sino un desafío al orden establecido que él percibía como injusto. Esta ambigüedad moral hace de Seth un personaje mucho más interesante que un simple villano. Durante ciertos periodos de la historia egipcia, particularmente durante el Reino Nuevo, Seth fue venerado como protector de Egipto contra los invasores extranjeros. Su fuerza caótica era vista como la única fuerza capaz de repeler a los enemigos que amenazaban el orden egipcio. Los soldados llevaban amuletos de Seth a la batalla, y algunos faraones, particularmente aquellos que enfrentaban amenazas militares serias, se identificaban parcialmente con él.
El papel de Set en el cosmos se vuelve más claro cuando consideramos su función en el viaje nocturno de Ra. Cada noche, cuando la barca solar navegaba a través del inframundo, Set se colocaba en la proa para enfrentar a Apophis, la serpiente del caos primordial. Solo la naturaleza caótica de Set le permitía enfrentar efectivamente a esta encarnación del desorden absoluto. Era caos luchando contra caos, y solo alguien que entendiera íntimamente la naturaleza del desorden podía proteger efectivamente el orden. Esta función revelaba una verdad profunda sobre la cosmología egipcia. El orden no podía mantenerse simplemente evitando el caos, sino dominándolo y canalizándolo hacia propósitos constructivos. Set representaba esta domesticación del caos, la transformación de fuerzas potencialmente destructivas en herramientas de protección y renovación. Los templos de Set eran menos comunes que los de otros dioses principales, pero existían, particularmente en las regiones fronterizas donde su protección contra los peligros externos era más apreciada. Sus sacerdotes practicaban rituales que reconocían tanto los aspectos destructivos como protectores de su naturaleza, realizando ceremonias que buscaban canalizar su poder hacia fines beneficiosos mientras contenían sus impulsos más destructivos. Thoth ocupaba una posición única en el panteón egipcio como el dios de la sabiduría, la escritura, la magia y el juicio. No era un guerrero como Horus ni un creador como Ra, sino algo igualmente importante. El arquitecto intelectual del orden cósmico, el dios que mantenía registros precisos de todas las acciones divinas y humanas. Su iconografía lo presenta típicamente con cabeza de ibis, un ave zancuda con un pico largo y curvado que se asociaba con la sabiduría debido a su comportamiento meticuloso y observador. Alternativamente podía aparecer como un babuino, animal que los egipcios consideraban particularmente inteligente y que tenía la costumbre de saludar al sol al amanecer con sus gritos, lo que se interpretaba como una forma de alabanza divina. Thoth era el inventor de la escritura y, por extensión, de todas las formas de conocimiento registrado. Los egipcios creían que él había creado los jeroglíficos no como un simple sistema de comunicación, sino como una forma de magia práctica. Cada jeroglífico no solo representaba un sonido o concepto, sino que contenía la esencia misma de lo que representaba. Escribir el nombre de algo era, en cierto sentido, invocarlo a la existencia o al menos establecer una conexión mágica con ello. Esta comprensión de la escritura como magia hacía que los escribas ocuparan una posición extremadamente elevada en la sociedad egipcia. No eran simples burócratas o copistas, sino magos prácticos que podían influir en la realidad a través de sus escritos. Los contratos escritos no eran solo acuerdos legales, sino hechizos que vinculaban a las partes de manera sobrenatural. Las órdenes escritas del faraón no eran simplemente comandos políticos, sino decretos que alteraban la estructura misma de la realidad. En su papel como escriba divino, Thoth mantenía registros meticulosos de todas las acciones de dioses y humanos. Estos registros no eran simplemente históricos, sino que tenían implicaciones directas para el destino de las almas después de la muerte. En el famoso juicio de Osiris, donde las almas de los muertos eran pesadas contra la pluma de Maat, Thoth actuaba como el secretario oficial, registrando los resultados y asegurándose de que el proceso se llevara a cabo con precisión absoluta. El papel de Thoth en este juicio reveló otro aspecto crucial de su naturaleza. Era el garante de la justicia imparcial. Su lealtad no era hacia ningún dios individual ni hacia ningún resultado particular, sino hacia la verdad y la precisión. Incluso cuando el resultado del juicio significaba la destrucción eterna del alma juzgada, Thoth registraba el veredicto sin emoción ni favoritismo. Como dios de la magia, Thoth no practicaba la magia emocional o intuitiva de Isis, sino la magia intelectual basada en el conocimiento preciso y la aplicación correcta de principios universales.
Era el maestro de las fórmulas mágicas, los cálculos astrológicos y los rituales complejos que requerían precisión absoluta para ser efectivos. Los magos egipcios estudiaban durante décadas para dominar incluso una fracción del conocimiento que Thoth poseía naturalmente. Su sabiduría se extendía también a las matemáticas, la astronomía y la medicina. Los egipcios le atribuían la invención del calendario, el sistema de pesos y medidas, y los principios básicos de la geometría que hicieron posible la construcción de las pirámides. Los médicos lo invocaban antes de realizar cirugías complejas, y los arquitectos le pedían orientación para diseñar templos que estuvieran en perfecta armonía con las fuerzas cósmicas. La relación de Thoth con la luna añadía otra dimensión a su carácter. Mientras que Ra dominaba el cielo diurno con su poder solar directo, Thoth reinaba sobre la noche como el dios de la luna. Esta asociación no era casual. La luna, con sus fases regulares y predecibles, representaba el tiempo medido y la observación cuidadosa que caracterizaban el enfoque de Thoth hacia el conocimiento. Los templos de Thoth, particularmente el gran complejo de Hermópolis, funcionaban como centros de aprendizaje donde se copiaban textos sagrados, se realizaban observaciones astronómicas y se entrenaba a nuevas generaciones de escribas y sacerdotes. Estas instituciones eran las universidades del mundo antiguo, preservando y transmitiendo el conocimiento acumulado de la civilización egipcia. La historia completa de Osiris representa uno de los ciclos mitológicos más elaborados y emocionalmente resonantes de toda la literatura mundial. Va mucho más allá de una simple historia de asesinato y venganza, para convertirse en una meditación profunda sobre la naturaleza de la muerte, el amor, la justicia y la esperanza de renovación. El mito comienza en la época dorada cuando los dioses gobernaban directamente sobre Egipto. Osiris, como el primer faraón divino, había establecido un reino perfecto donde reinaban la justicia, la prosperidad y la armonía. Había enseñado a los egipcios a cultivar granos en lugar de simplemente recolectar plantas salvajes. Les había dado leyes justas en lugar de permitir que el más fuerte dominara al más débil. Y había establecido rituales religiosos que mantenían la conexión entre el mundo terrenal y el divino. Su reinado representaba el ideal egipcio del gobierno, un faraón que gobernaba no para su propio beneficio, sino como un canal para el orden divino. Osiris no necesitaba ejércitos para mantener el control, porque su autoridad emanaba directamente de su naturaleza divina y de su perfecta justicia. Los súbditos lo obedecían no por miedo, sino por amor y respeto genuinos. Isis, su esposa y hermana, complementaba perfectamente su reinado. Mientras Osiris establecía las leyes y las instituciones, Isis proporcionaba la sabiduría práctica y la protección mágica que las hacían funcionar. Juntos, representaban la unión perfecta de los principios masculino y femenino de gobierno, autoridad y compasión, fuerza y sabiduría, justicia y misericordia. Pero esta perfección despertó la envidia corrosiva de Seth, hermano de Osiris. Seth no solo envidiaba el poder de su hermano, sino que representaba una fuerza cósmica fundamentalmente opuesta a la estabilidad y el orden que Osiris encarnaba. La tensión entre los hermanos no era simplemente personal, sino que reflejaba la eterna lucha entre el orden y el caos, entre la construcción y la destrucción. Seth pasó años planeando su conspiración, reuniendo aliados entre aquellos que se beneficiaban del desorden. Bandidos, magos corruptos y espíritus caóticos que preferían la confusión a la estabilidad. Su plan no era simplemente matar a Osiris, sino destruir completamente la base de su poder, eliminando su cuerpo, impidiendo que recibiera los rituales funerarios apropiados. El banquete donde se ejecutó el asesinato fue una obra maestra de engaño. Seth presentó la trampa mortal como un juego divertido, un regalo generoso para cualquiera que pudiera usarlo. La ironía era exquisita. El sarcófago que mataría al rey de la vida estaba decorado con los símbolos de la eternidad y la resurrección.
Cuando Osiris se acostó dentro, confiando en su hermano, Seth no solo cerró la tapa, sino que la selló con plomo fundido, asegurándose de que la asfixia fuera lenta y agonizante. Arrojar el ataúd al Nilo añadía una dimensión simbólica al crimen. El Nilo, fuente de toda vida egipcia, se convertía en el vehículo de muerte. Las mismas aguas que nutrían los cultivos y sostenían la civilización ahora transportaban el cuerpo del rey muerto lejos de su tierra natal, hacia un destino incierto en territorios extranjeros. La búsqueda de Isis del cuerpo de su esposo se convirtió en un modelo de devoción conyugal que inspiró a generaciones de egipcios. No se contentó con llorar su pérdida, sino que emprendió una acción decidida. Usando sus poderes mágicos, siguió el rastro del ataúd a través de visiones y señales divinas. Su viaje la llevó más allá de las fronteras de Egipto, hacia tierras extranjeras donde tuvo que depender de su astucia y carisma en lugar de su estatus divino. Cuando finalmente localizó el ataúd en Biblos, Isis demostró una sagacidad política notable. En lugar de simplemente revelar su identidad divina y exigir el retorno del cuerpo, se disfrazó como una sirvienta común y se ganó gradualmente la confianza de la corte real. Esta paciencia y estrategia reflejaban la sabiduría que la hacía tan poderosa como diosa de la magia. El momento de la revelación de su identidad divina debe haber sido tremendamente dramático. Los reyes de Biblos, de repente conscientes de que habían tenido a una diosa suprema viviendo en sus cocinas, no solo le entregaron la columna que contenía el cuerpo, sino que la colmaron de regalos y honores. Este episodio estableció un precedente para la hospitalidad hacia los viajeros divinos disfrazados, un tema que aparecería en muchas mitologías posteriores. El regreso de Isis a Egipto con el cuerpo de Osiris marcó solo el final de la primera fase de su odisea. Su alegría por haber recuperado a su esposo fue brutalmente interrumpida por la segunda violación de Seth, el descuartizamiento del cuerpo en 14 partes. Este acto representaba un nivel de profanación que iba más allá de la simple muerte. Era un intento de aniquilación total que buscaba impedir cualquier posibilidad de resurrección. Cada fragmento del cuerpo de Osiris fue escondido en un lugar diferente de Egipto, desde el delta en el norte hasta las cataratas en el sur. Seth no distribuyó las partes al azar, sino que las colocó estratégicamente en lugares donde sería difícil encontrarlas. En pantanos traicioneros, en cuevas remotas del desierto, en templos abandonados. Su objetivo era asegurarse de que incluso si Isis encontraba algunas partes, nunca podría recuperarlas todas. Pero Seth subestimó tanto la determinación de Isis como su poder mágico. La segunda búsqueda fue aún más ardua que la primera, requiriendo no solo resistencia física, sino también habilidades mágicas extraordinarias. Isis tuvo que navegar por pantanos infestados de cocodrilos, escalar acantilados rocosos y enfrentarse a demonios y espíritus malignos que guardaban algunos de los fragmentos. Cada parte recuperada requería rituales específicos de purificación y preservación. Isis no podía simplemente recoger los fragmentos, tenía que restaurar su santidad divina y prepararlos para la eventual reunificación. Este proceso la llevó a desarrollar muchas de las técnicas de momificación que posteriormente se convertirían en estándar en la práctica funeraria egipcia. La pérdida del órgano reproductivo de Osiris, devorado por un pez del Nilo, presentó el desafío final. Pero Isis demostró que su poder mágico podía trascender incluso las limitaciones físicas más absolutas. Usando oro y cera de abejas y canalizando toda su energía mágica, creó una prótesis divina que no solo reemplazaba la parte perdida, sino que la superaba, dotándola de poderes de fertilidad aún mayores que el original. La reanimación de Osiris a través de la transformación de Isis en halcón representa uno de los momentos más poderosos y misteriosos de toda la mitología egipcia. Al batir sus alas sobre el cuerpo reconstituido, Isis no solo restauraba el aliento de vida, sino que transfería parte de su propia esencia divina a su esposo. Este acto de amor sacrificial la dejó temporalmente debilitada, pero logró su objetivo:
Osiris vivía de nuevo. Sin embargo, la resurrección de Osiris no lo devolvió al mundo de los vivos. Había cruzado la barrera entre la vida y la muerte, y aunque podía regresar, ya no podía permanecer completamente en ninguno de los dos reinos. Su nueva existencia lo estableció como el Señor del inframundo, el juez supremo de los muertos y el guardián de los misterios de la vida después de la muerte. La concepción de Horus durante este breve período de resurrección añadió una dimensión esperanzadora a la tragedia. El niño divino representaba no solo la continuación de la línea de Osiris, sino también la promesa de que el mal de Set no permanecería impune. Horus era desde su concepción el vengador designado, destinado a restaurar el orden cósmico que su tío había perturbado. El concepto egipcio de la vida después de la muerte, centrado en el juicio de Osiris, representa uno de los sistemas de justicia cósmica más elaborados y psicológicamente sofisticados de cualquier civilización antigua. No era simplemente una creencia en la supervivencia del alma, sino un sistema complejo de evaluación moral que influía profundamente en cómo los egipcios vivían sus vidas cotidianas. El viaje del alma después de la muerte comenzaba inmediatamente después del último aliento. El alma, conocida como el Ka, tenía que navegar por el Duat, el inframundo egipcio, un reino de peligros extraordinarios que probaban no solo el conocimiento religioso del difunto, sino también su carácter moral y su preparación espiritual. El Duat no era simplemente un lugar de castigo o recompensa, sino un territorio activo lleno de desafíos específicos. Había ríos de fuego que solo podían ser cruzados por aquellos que conocían las palabras mágicas correctas, puertas guardadas por demonios que exigían contraseñas secretas, y laberintos donde las almas podían perderse para siempre si no tenían las guías adecuadas. Para navegar estos peligros, los egipcios desarrollaron una literatura funeraria extensa, comenzando con los textos de las pirámides del Imperio Antiguo, evolucionando hacia los textos de los sarcófagos del Reino Medio y culminando en el famoso Libro de los Muertos del Imperio Nuevo. Estos no eran simplemente textos religiosos abstractos, sino guías prácticas de supervivencia para el alma en su viaje póstumo. Cada hechizo en estos libros servía un propósito específico. Algunos proporcionaban las palabras correctas para abrir puertas mágicas. Otros daban instrucciones para transformarse en diversos animales para escapar de los peligros. Y otros más contenían las contraseñas necesarias para convencer a los guardianes demoníacos de que permitieran el paso del alma. El momento culminante de este viaje era el juicio de Osiris, una ceremonia formal que determinaba el destino eterno del alma. La escena se desarrollaba en el Salón de las Dos Verdades, un tribunal cósmico, donde Osiris presidía como juez supremo, acompañado por un panteón de 42 dioses asesores, cada uno representando un aspecto diferente de la justicia moral. El proceso comenzaba con la confesión negativa, donde el difunto debía declarar ante cada uno de los 42 jueces divinos que no había cometido un pecado específico. Esta no era una confesión de culpabilidad, sino una afirmación positiva de inocencia que cubría prácticamente todos los aspectos de la vida moral. Algunas de estas declaraciones eran: no he matado, no he robado, no he mentido, no he cometido adulterio, no he blasfemado contra los dioses, no he negado comida al hambriento, no he causado llanto a nadie, no he contaminado las aguas, no he cortado el flujo de agua corriente. La lista completa proporcionaba un código ético exhaustivo que abarcaba desde los crímenes más graves hasta las faltas morales más sutiles. Pero los dioses no simplemente aceptaban estas declaraciones. Después de la confesión negativa venía la prueba más dramática y definitiva: el pesado del corazón. El corazón del difunto, considerado por los egipcios como la sede de la conciencia, la memoria y la personalidad, era colocado en una balanza divina. En el otro plato de la balanza se colocaba la pluma de Maat, la diosa de la verdad, la justicia y el orden cósmico.
Esta pluma aparentemente liviana representaba el peso de la verdad absoluta. Si el corazón, cargado con los pecados y las buenas acciones de toda una vida, pesaba exactamente lo mismo que la pluma, el alma era declarada justificada y podía proceder a la vida eterna. Thoth, el dios escriba, supervisaba este proceso con su precisión característica, registrando el resultado en sus tablillas divinas. Su papel era crucial porque garantizaba que el juicio fuera completamente imparcial, basado únicamente en la evidencia objetiva del peso del corazón contra la pluma de la verdad. Si el corazón pesaba más que la pluma, revelando una vida cargada de pecado, el destino del alma era terrible y definitivo. Amit, la devoradora, una criatura híbrida con cabeza de cocodrilo, torso de león y cuartos traseros de hipopótamo, inmediatamente devoraba el corazón. Esta no era simplemente una muerte segunda, sino una aniquilación completa. El alma no solo perdía la oportunidad de vida eterna, sino que dejaba de existir por completo, borrada del cosmos como si nunca hubiera vivido. Sin embargo, si el corazón y la pluma se equilibraban perfectamente, el alma era declarada Makeru, justificada de vos, o verdadera de vos. Esta designación no solo significaba la absolución de los pecados, sino la transformación del alma en un ser divino menor, capaz de participar en la vida eterna junto a los dioses. Las almas justificadas podían elegir entre varios destinos beatíficos. Algunas optaban por unirse a la tripulación de la barca solar de Ra, ayudando al dios Sol en su viaje diario a través del cielo y su batalla nocturna contra las fuerzas del caos. Otras preferían residir en los campos de Ialu, un paraíso agrícola, donde podían continuar las actividades que habían disfrutado en vida, pero en condiciones perfectas y sin las limitaciones del sufrimiento, la enfermedad o la muerte. Algunos elegían regresar periódicamente al mundo de los vivos como espíritus protectores, guiando y protegiendo a sus descendientes. Esta opción creaba un vínculo continuo entre los vivos y los muertos que era fundamental para la cohesión social y religiosa de la civilización egipcia. El juicio no era solo un evento individual, sino que tenía implicaciones cósmicas. Cada alma que alcanzaba la justificación fortalecía el orden universal, mientras que cada alma que era devorada por Amit representaba una pequeña victoria del caos sobre el cosmos. Esto daba a cada vida individual un significado cósmico. Las acciones morales de cada persona contribuían literalmente al equilibrio del universo. Este sistema de justicia divina influía profundamente en la vida cotidiana egipcia. Los egipcios no seguían códigos morales simplemente por convención social o miedo al castigo terrenal, sino porque sabían que cada acción sería eventualmente pesada en la balanza divina. Esta perspectiva creaba una cultura de responsabilidad personal extraordinaria, donde incluso los pensamientos y motivaciones interiores tenían consecuencias eternas. La democracia moral implícita en este sistema era notable. Independientemente de su estatus social, riqueza o poder político en vida, todas las almas enfrentaban exactamente el mismo juicio. Un faraón podía ser devorado por Amit tan fácilmente como un campesino, si su corazón estaba cargado de pecados. Conversamente, un esclavo que había vivido una vida moralmente ejemplar podía alcanzar la divinidad eterna. El libro de los muertos, conocido por los antiguos egipcios como Peret Emheru, o el libro de la salida al día, representa una de las obras literarias más extraordinarias y prácticamente útiles de la humanidad antigua. No era un libro en el sentido moderno, sino una colección de hechizos, oraciones y guías prácticas diseñadas específicamente para ayudar a las almas de los muertos a navegar los peligros del inframundo y alcanzar la vida eterna. Lo que hace único al libro de los muertos es su naturaleza intensamente práctica. Cada hechizo tenía un propósito específico y concreto. Proporcionar las palabras exactas necesarias para abrir una puerta mágica, las instrucciones precisas para transformarse en un halcón y volar sobre un obstáculo peligroso,
o las contraseñas secretas que convencerían a un demonio guardián de permitir el paso del alma. Los textos variaban considerablemente dependiendo de la riqueza y el estatus social del individuo para quien se preparaban. Una versión básica podía contener solo los hechizos más esenciales, mientras que las versiones elaboradas para faraones y nobles podían incluir cientos de hechizos diferentes, cada uno cuidadosamente copiado por escribas especializados e ilustrado por artistas expertos. Las ilustraciones no eran simplemente decorativas, sino que funcionaban como ayudas visuales que el alma podía usar para reconocer situaciones específicas en el inframundo. Una imagen de un demonio con cabeza de cocodrilo alertaría al alma sobre el tipo de guardián que estaba enfrentando y el hechizo apropiado a usar. Las representaciones de ríos de fuego o lagos de serpientes preparaban al alma para los desafíos geográficos específicos que encontraría. Uno de los aspectos más fascinantes del Libro de los Muertos es cómo refleja la psicología egipcia de la muerte. Los antiguos egipcios no veían la muerte como el final de la personalidad individual, sino como una transición hacia una forma diferente, pero continua de existencia. El alma mantenía sus recuerdos, personalidad y preferencias, pero adquiría nuevas habilidades y poderes que eran necesarios para la existencia en el reino divino. Los hechizos de transformación son particularmente reveladores en este aspecto. El alma podía convertirse en un halcón para volar sobre obstáculos, en un loto para flotar sobre aguas peligrosas, o en un gato para moverse sigilosamente por territorios hostiles. Estas transformaciones no eran pérdidas de identidad, sino expansiones temporales de las capacidades del alma para situaciones específicas. El hechizo más famoso y extenso del Libro de los Muertos es el capítulo 125, que describe detalladamente el juicio de Osiris. Este capítulo no solo proporciona las palabras exactas de la confesión negativa que el alma debe recitar ante los 42 jueces divinos, sino que también incluye instrucciones específicas sobre cómo comportarse durante el juicio, cómo dirigirse a cada dios y qué hacer si surgen complicaciones durante el proceso. Algunas versiones del capítulo 125 incluyen hojas de trucos, mágicas, listas de los nombres secretos de los jueces divinos que el alma podía usar para ganar favor o demostrar su conocimiento esotérico. Otras incluyen hechizos de respaldo que podían ser utilizados si la confesión inicial no era aceptada, proporcionando múltiples oportunidades para alcanzar la justificación. El libro también incluye hechizos muy prácticos para las necesidades básicas del alma en el más allá. Había hechizos para conjurar comida y bebida cuando el alma tenía hambre o sed, otros para proporcionar ropa adecuada para diferentes ocasiones divinas, incluso hechizos para crear herramientas o armas si eran necesarias para superar obstáculos específicos. Los shaptis, o figuras funerarias, representaban una innovación particular del Libro de los Muertos. Estos eran pequeñas estatuillas colocadas en la tumba junto con hechizos específicos que las animarían para realizar trabajos manuales en nombre del alma en el más allá. La idea era que si los dioses requerían que el alma realizara trabajos agrícolas o de construcción en el paraíso, los shaptis podrían ser convocados para hacer el trabajo mientras el alma se dedicaba a actividades más placenteras. La evolución del Libro de los Muertos a lo largo de los milenios refleja cambios en la teología y la sociología egipcias. Las versiones más tempranas se centraban principalmente en asegurar la supervivencia básica del alma en el inframundo. Las versiones posteriores incluían hechizos más sofisticados para alcanzar estados elevados de divinidad y para participar en los misterios más profundos de la cosmología egipcia. Durante el período ptolemaico, cuando la influencia griega se hizo sentir en Egipto, aparecieron versiones del Libro de los Muertos que incorporaban elementos de la filosofía griega, particularmente ideas sobre la purificación del alma y la ascensión a través de diferentes niveles de existencia divina. Estas versiones híbridas reflejan la capacidad notable de la religión egipcia para absorber e integrar influencias extranjeras sin perder su carácter distintivo.
La producción de un libro de los muertos personalizado era un proceso complejo y costoso que podía tomar meses o incluso años. Los escribas especializados primero consultaban con la familia del futuro difunto para determinar qué hechizos serían más apropiados para el estatus social, la ocupación y las circunstancias específicas de la persona. Luego venía el proceso de copia, que requería no solo habilidades caligráficas excepcionales, sino también conocimiento profundo de la teología egipcia. Un error en la copia de un hechizo podía renderlo inútil o incluso peligroso para el alma que lo utilizara. Los escribas más respetados pasaban décadas perfeccionando su arte y memorizando miles de variaciones de hechizos para diferentes situaciones. Las ilustraciones requerían artistas especializados que entendían tanto las técnicas artísticas como el simbolismo religioso. Cada color tenía significado específico. El oro representaba la carne divina. El azul simbolizaba el cielo y el agua celestial. El rojo indicaba poder y vitalidad, y el verde significaba renacimiento y renovación. La veneración egipcia de los animales sagrados representa uno de los aspectos más distintivos y mal entendidos de su religión. Para los observadores modernos, la adoración de gatos, ibis, cocodrilos y otros animales puede parecer primitiva o supersticiosa, pero para los antiguos egipcios, estos animales eran manifestaciones vivientes de fuerzas divinas específicas, encarnaciones físicas de los dioses que poblaban su cosmos. El gato ocupaba una posición única en la religión egipcia como la encarnación de Bastet, originalmente una feroz diosa león que gradualmente evolucionó hacia una deidad más doméstica, pero igualmente poderosa. Esta transformación refleja la propia domesticación del gato en la sociedad egipcia, donde estos felinos eran valorados tanto por sus habilidades prácticas como cazadores de ratones y serpientes, como por sus cualidades divinas. Bastet era más que una simple diosa de los gatos domésticos. Era la protectora del hogar, la defensora de las mujeres embarazadas y la guardiana de los secretos femeninos. Su templo en Bubastis era uno de los más magníficos de todo Egipto, y su festival anual atraía a cientos de miles de peregrinos que llegaban por barco desde todo el país, convirtiendo el evento en una de las celebraciones religiosas más grandes del mundo antiguo. Los relatos de este festival, particularmente los de Heródoto, describen escenas de alegría desenfrenada que contrastaban marcadamente con la solemnidad de muchos otros rituales egipcios. Los peregrinos cantaban, bailaban, bebían vino en abundancia y participaban en procesiones alegres que celebraban la naturaleza juguetona y sensual de la diosa felina. Los gatos vivos en los templos de Bastet recibían cuidados extraordinarios, con sacerdotes dedicados específicamente a su alimentación, grooming y cuidado médico. Cuando estos gatos sagrados morían, eran momificados con el mismo cuidado que se daba a los humanos importantes, y sus muertes se lamentaban con rituales elaborados de duelo. El asesinato de un gato, incluso accidentalmente, se castigaba con la muerte. Esta ley no era simplemente una protección animal progresiva, sino un reconocimiento de que matar un gato significaba destruir una manifestación física de la divinidad. Los relatos históricos describen casos de muchedumbres que lincharon a extranjeros que habían matado gatos accidentalmente, incluso cuando esto podía provocar incidentes diplomáticos serios. El ibis sagrado, con su plumaje blanco inmaculado y su pico negro curvado, era la encarnación viviente de Thoth, el dios de la sabiduría y la escritura. Estos pájaros eran observados cuidadosamente por los sacerdotes, quienes interpretaban su comportamiento como mensajes divinos sobre asuntos que requerían sabiduría especial. Los ibis vivían en los recintos de los templos de Thoth, particularmente en Hermópolis, donde tenían acceso a bibliotecas sagradas y áreas de escritura. Los escribas creían que la presencia de estos pájaros bendecía su trabajo y les proporcionaba inspiración divina para sus textos.
Algunos relatos sugieren que ciertos ibis mostraban comportamientos inusuales antes de descubrimientos importantes o revelaciones religiosas significativas. La momificación de ibis alcanzó proporciones industriales durante ciertos períodos de la historia egipcia. Los arqueólogos han descubierto catacumbas que contienen millones de momias de ibis, evidencia de una devoción popular hacia Tot que se expresaba a través del cuidado y eventual momificación de sus aves sagradas. El cocodrilo, uno de los depredadores más temidos del Nilo, paradójicamente se convirtió en una de las deidades más veneradas como Sobek, el dios de la fuerza primordial y la fertilidad. Esta aparente contradicción refleja la sofisticación del pensamiento religioso egipcio, que reconocía que las fuerzas más peligrosas de la naturaleza también podían ser las más beneficiosas si se las trataba con el respeto apropiado. En Crocodilópolis, el centro principal del culto de Sobek, vivían cocodrilos sagrados que recibían adoración directa. Estos reptiles enormes llevaban joyas de oro en sus oídos y brazaletes preciosos en sus patas delanteras. Eran alimentados con las mejores carnes, pasteles endulzados con miel y vino diluido. Los sacerdotes los bañaban regularmente y les aplicaban aceites perfumados para mantener sus escamas brillantes. Los visitantes al templo podían hacer ofrendas directamente a estos cocodrilos vivos, arrojando comida especialmente preparada a las piscinas sagradas donde vivían. Se creía que si un cocodrilo aceptaba la ofrenda rápidamente, era una señal favorable de Sobek. Si la rechazaba, sugería que el oferente necesitaba purificación adicional antes de que sus peticiones fueran escuchadas. La muerte de un cocodrilo sagrado se lamentaba con rituales elaborados que podían durar semanas. El cuerpo era momificado con cuidado exquisito, a menudo incluyendo amuletos de oro y joyas preciosas entre las vendas. Estas momias de cocodrilos, algunas de las cuales medían más de 4 metros de largo, se depositaban en sarcófagos ornamentados en necrópolis dedicadas específicamente a los animales sagrados. Los toros sagrados representaban manifestaciones de varios dioses importantes y eran objeto de cultos extraordinariamente elaborados que duraron miles de años. El más famoso de estos era Apis, la encarnación viviente de Ptah en Memphis, pero también existían Mnevis, asociado con Ra en Heliópolis, y Buchis, vinculado con Montu en Hermontis. El toro Apis no era cualquier toro. Tenía que poseer características físicas muy específicas para ser reconocido como la verdadera encarnación de Ptah. Debía ser completamente negro, excepto por una marca blanca triangular en la frente, una marca con forma de escarabajo en la lengua, pelos dobles en la cola y una marca con forma de águila en el lomo. La búsqueda de un nuevo toro Apis cuando el anterior moría podía tomar años e implicaba inspeccionar miles de toros en todo Egipto. Una vez identificado, el toro Apis era llevado a Memphis con una procesión que rivalizaba con las ceremonias de coronación de los faraones. Vivía en lujo extraordinario en recintos especialmente construidos dentro del complejo del templo de Ptah, atendido por sacerdotes dedicados que monitoreaban cada aspecto de su salud y comportamiento. Los oráculos del toro Apis eran famosos en todo el mundo mediterráneo. Los consultantes presentaban sus preguntas y los movimientos y comportamientos del toro se interpretaban como respuestas divinas. Si el toro se movía hacia la derecha, era una respuesta afirmativa, hacia la izquierda, negativa. Si tomaba comida de la mano derecha del oferente, era una bendición especial. Si la rechazaba, sugería la necesidad de purificación. La muerte de un toro Apis provocaba luto nacional en Egipto. El país entero entraba en un período de duelo que duraba 70 días, el mismo tiempo requerido para la momificación del animal sagrado. El proceso de momificación de un toro Apis era extraordinariamente complejo y costoso, requiriendo toneladas de natrón para la preservación, cientos de metros de lino para las vendas y cantidades masivas de resinas y aceites aromáticos. Los sarcófagos de los toros Apis eran obras maestras de la cantería, tallados en granito o basalto y decorados con jeroglíficos y escenas divinas.
Estos sarcófagos, algunos de los cuales pesaban más de 80 toneladas, se transportaban por rampas especialmente construidas hasta las catacumbas del Serapeum en Saqqara, donde se depositaban en cámaras individuales talladas en la roca viva. Los babuinos ocupaban una posición especial en la religión egipcia debido a su comportamiento natural de saludar al sol naciente con vocalizaciones fuertes. Los egipcios interpretaban este comportamiento como adoración espontánea, evidencia de que estos animales tenían una conexión especial con Ra y el orden cósmico. En los templos solares, los babuinos sagrados participaban literalmente en los rituales de adoración solar. Se los entrenaba para adoptar posturas específicas de adoración al amanecer, con sus brazos levantados hacia el disco solar emergente. Esta participación animal en el culto formal era única en el mundo religioso egipcio y reflejaba la creencia de que ciertos animales tenían acceso directo a la sabiduría divina. Los babuinos también se asociaban con Thoth en su aspecto de registrador divino. Se creía que podían entender la escritura jeroglífica y que algunos incluso podían escribir bajo inspiración divina. Los escribas mantenían babuinos en sus áreas de trabajo, creyendo que su presencia mejoraría la precisión y la inspiración de sus textos. La arquitectura egipcia no era simplemente construcción, era teología materializada en piedra. Cada templo, cada tumba, cada pirámide representaba una cosmología completa, un universo en miniatura diseñado para facilitar la comunicación entre los mundos terrenal y divino. Los templos egipcios seguían un plan arquitectónico que recreaba simbólicamente la creación del mundo. El visitante entraba desde el caos del mundo exterior, representado por el pilono masivo de entrada, y progresaba gradualmente hacia el santuario interior, que representaba la colina primordial donde había comenzado la creación. Esta progresión no era simplemente física, sino espiritual. Cada sala sucesiva del templo tenía techos más bajos y menos luz, creando una sensación de ascensión hacia lo divino a través de la introspección y la concentración. Los pisos se elevaban gradualmente, mientras que los techos descendían, sugiriendo que el acercamiento a lo divino requería humildad creciente, combinada con elevación espiritual. Las columnas de los templos no eran simplemente elementos estructurales, sino representaciones de la vegetación primordial que había crecido en la colina de la creación. Las columnas papiriformes representaban los pantanos del delta donde se había refugiado Horus Niño, mientras que las columnas lotiformes simbolizaban la flor del loto de la que había emergido el dios Sol en los mitos de creación de Hermópolis. Los techos de los templos estaban pintados como el cielo nocturno, con constelaciones precisas que permitían a los sacerdotes realizar observaciones astronómicas necesarias para determinar los tiempos apropiados para los rituales. Estos no eran mapas estelares decorativos, sino herramientas de trabajo que conectaban los ciclos terrestres con los movimientos celestiales. El santuario interior, donde residía la estatua del dios principal, era el punto focal de todo el complejo. Esta cámara, típicamente pequeña y sin ventanas, representaba el vientre de la creación, el lugar donde la divinidad se manifestaba en forma física. Solo el faraón y los sacerdotes de más alto rango podían entrar en este espacio sagrado, y solo después de purificaciones elaboradas. Los templos egipcios funcionaban según rutinas diarias que imitaban las necesidades de un ser humano viviente, porque para los egipcios la estatua del dios no era una representación simbólica, sino la manifestación física real de la deidad. Cada mañana el sumo sacerdote realizaba el ritual de despertar al dios, que incluía lavar la estatua, vestirla con ropa fresca, ofrecerle comida y realizar invocaciones que activaban su poder divino para el día. Estos rituales no eran simplemente actos de devoción, sino tecnología religiosa diseñada para mantener el orden cósmico. Los egipcios creían que si estos rituales se interrumpían, la estatua del dios perdería su poder y las fuerzas del caos comenzarían a ganar terreno en el mundo.
Los templos funcionaban como centrales de energía espiritual que requerían mantenimiento constante para seguir operando. La comida ofrecida a los dioses seguía un proceso elaborado de redistribución que reflejaba las jerarquías sociales y religiosas egipcias. Después de que el dios había consumido espiritualmente los alimentos, estos se distribuían primero entre los sacerdotes de alto rango, luego entre el clero menor y finalmente entre los trabajadores del templo y los peregrinos. Esta práctica, conocida como reversión de ofrendas, aseguraba que los templos funcionaran como centros de distribución de alimentos para las comunidades locales. Las pirámides del Imperio Antiguo representan la culminación de la arquitectura funeraria egipcia, pero su propósito iba mucho más allá del simple entierro de los faraones. Eran máquinas de resurrección elaboradamente diseñadas, destinadas a facilitar la transformación del faraón muerto en un dios solar que se uniría a Ra en su viaje eterno a través del cielo. La orientación precisa de las pirámides no era accidental, sino astronómicamente significativa. Los conductos de ventilación de la Gran Pirámide apuntan exactamente hacia constelaciones específicas que los egipcios asociaban con el destino del alma real: Orión para Osiris y las estrellas circumpolares para la eternidad imperecedera. La construcción de una pirámide comenzaba inmediatamente después de la coronación del faraón y continuaba durante todo su reinado. No era simplemente un proyecto de construcción, sino un acto continuo de creación religiosa que involucraba a todo el país. Los trabajadores no eran esclavos, como popularmente se cree, sino equipos especializados que consideraban su participación en el proyecto como un servicio religioso que les garantizaba bendiciones en la vida después de la muerte. Los textos de las pirámides, inscripciones jeroglíficas que cubrían las paredes interiores de las pirámides del Imperio Antiguo o Tardío, proporcionan la evidencia más temprana de las creencias egipcias sobre la vida después de la muerte. Estos textos no eran biografías o registros históricos, sino hechizos activos diseñados para ayudar al faraón muerto en su transformación en un dios solar. Las tumbas egipcias, desde las más simples hasta las más elaboradas, compartían el concepto fundamental de servir como casas eternas para los muertos. No eran simplemente lugares de entierro, sino residencias funcionales equipadas con todo lo necesario para la vida después de la muerte. Las paredes de las tumbas estaban decoradas con escenas de la vida diaria que no eran simplemente memoriales nostálgicos, sino representaciones mágicamente activas. Los egipcios creían que las imágenes pintadas o talladas cobraban vida en el más allá, proporcionando al difunto un entorno familiar y recursos permanentes. Las escenas de banquetes aseguraban comida eterna. Las de trabajo agrícola garantizaban cosechas perpetuas y las de entretenimiento proporcionaban diversión sin fin. Los objetos enterrados con los muertos no eran solo posesiones apreciadas, sino herramientas específicas para la existencia póstuma. Los espejos de bronce permitían al alma ver su apariencia divina transformada, las joyas proporcionaban protección mágica, y los instrumentos musicales aseguraban entretenimiento apropiado para un ser divino. Las ofrendas funerarias seguían calendarios elaborados que podían extenderse por generaciones. Las familias egipcias establecían fundaciones perpetuas para asegurar que sus antepasados recibieran ofrendas regulares de comida, bebida e incienso. Estas ofrendas no eran simplemente actos piadosos, sino obligaciones legales y religiosas que mantenían vínculos activos entre los vivos y los muertos. El concepto egipcio del faraón como Dios viviente representa uno de los sistemas de gobierno teocrático más sofisticados y duraderos de la historia humana. El faraón no era simplemente un rey que reclamaba autoridad divina, sino la manifestación física de los dioses en la tierra, el punto focal donde se encontraban los mundos divino y humano. La coronación de un nuevo faraón no era meramente una ceremonia política, sino un tránsito ontológico. El paso de un ser humano a la encarnación viva de Horus en la tierra.
El ritual comenzaba con purificaciones en agua sagrada y unciones con aceites aromáticos, símbolos de renovación y de acceso a un estado superior del ser. Luego venía la presentación de las coronas, la blanca del Alto Egipto y la roja del Bajo Egipto, que al unirse formaban la doble corona, señal visible de que el rey no gobernaba dos países, sino un único cuerpo cósmico unificado. En la carrera del Hebsed, uno de los ritos más antiguos, el faraón corría en un circuito ritual para demostrar vigor físico y legitimidad espiritual. No era una simple prueba atlética. Al completar la carrera, el rey renovaba su derecho a gobernar y, con él, la energía vital que mantenía el Maat. La entronización culminaba en el santuario, ante la barca del dios tutelar de la capital o del templo, donde el faraón recibía los nombres reales, el nombre de Horus, el de Nefti, las dos señoras, el Horus de oro, el nombre de trono prenomen, inscrito en cartucho, y su nombre de nacimiento, nomen. Cada nombre no era un título decorativo, sino una función cósmica que el monarca asumía desde ese instante. El cayado Heka y el flagelo Nekaja, cruzados sobre el pecho del rey, no eran atributos coreográficos, representaban las dos dimensiones del gobierno: guiar y corregir, pastorear y disciplinar para preservar el orden. El Ureus, la cobra erguida en la frente, no era un adorno, sino la presencia real de la diosa protectora que escupía fuego contra los enemigos del orden. El trono, el palacio, incluso el protocolo de audiencias reproducían la jerarquía del cosmos. Acercarse al faraón equivalía a acercarse al centro mismo de la creación. Aunque un clero profesional realizaba el culto cotidiano, el faraón era, en teoría, el sumo sacerdote de todos los templos. Su obligación primordial no era la guerra ni la administración, sino alimentar a los dioses mediante ofrendas y rituales que aseguraban la salida del sol y la inundación correcta del Nilo. Cada decreto para ampliar un templo, cada estatua consagrada, cada festival procesional funcionaba como un tornillo apretado en la maquinaria del universo. Esta función sacra tenía consecuencias tangibles. La economía templaria, vastísima, irrigaba trabajo, alimentos y artesanías a las comunidades. Los graneros de los templos servían como amortiguadores en tiempos de escasez, y los talleres producían desde papiros finísimos hasta colosos de piedra cuya sola presencia recordaba que la piedra también podía obedecer al Maat. Cuando el equilibrio estaba amenazado por pueblos fronterizos, el faraón asumía el rostro de Horus el Vengador y, en ocasiones, el filo necesario de Seth para empujar de vuelta el caos a los desiertos. Las campañas militares, registradas en relieves que mostraban al rey sujetando a los enemigos por los cabellos, eran también liturgia, dramatizaciones del triunfo del orden sobre la disolución. Pero el poder no residía solo en la espada. Tratados como el firmado con los hititas, alianzas matrimoniales y redes comerciales con Punt o Biblos tejían un cinturón de estabilidad alrededor del valle del Nilo. El Maat no era monopolio de templos y palacios. En tribunales locales, jueces con colgantes de la pluma de Maat resolvían disputas de riego, herencias y comercio. El ideal era claro. La sentencia debía restaurar el equilibrio roto, como Shu separando cielo y tierra para que la vida respirara. El faraón se presentaba como amante del Maat, garante de que ni el poderoso aplastara al débil ni la astucia burlara a la verdad. Cuando el faraón moría, no perdía su naturaleza divina, la transmutaba. De Horus viviente pasaba a ser Osiris, señor de la eternidad. Los complejos funerarios, pirámides en el Imperio Antiguo, hipogeos en el Valle de los Reyes en épocas posteriores, eran laboratorios de resurrección. Textos tallados y pintados en muros y sarcófagos, estelas orientadas con precisión estelar y un ajuar minuciosamente seleccionado componían un mapa para navegar el Duat. En el ritual, su sucesor asumía el papel de Horus, cerrando el circuito. El trono nunca quedaba vacío en el plano cósmico, porque el ciclo, como el del Sol y el Nilo,
no admite interrupciones. A lo largo de milenios, Egipto cambió capitales, dinastías e influencias extranjeras. Dioses se fusionaron, Ra con Horacti, Amún con Ra, cultos locales se universalizaron, Isis conquistando el Mediterráneo, y teologías compitieron sin anularse. Heliópolis, Hermópolis y Memphis dialogaron mediante sincretismos más que por imposiciones. Esa elasticidad doctrinal explica la longevidad de su mundo. Podían reformular el origen sin fracturar el orden, como el Nilo que, cambiando ligeramente el cauce, seguía siendo el mismo pulso vital. En los pueblos de adobe, alfareros, escribas, campesinos y artesanos vivían pendientes del cielo y del calendario de festivales. Los amuletos del ojo de Horus se colgaban junto a las puertas. Los himnos a Hathor calmaban el parto, y los conjuros de Tot curaban las picaduras del desierto. Las casas guardaban altares domésticos con panes e incienso. Las paredes de las tumbas, escenas de cosechas eternas. Para el campesino que cortaba trigo o la tejedora que contaba urdimbres, la mitología no era un mito distante, era el manual de funcionamiento del mundo. Al mirar hoy las pirámides, los templos de columnas como bosques, los papiros de letras vivas, sentimos que algo en su lógica circular nos mira de vuelta. La arquitectura codificó el cielo, la escritura, la voz de los dioses, el ritual, la respiración del cosmos. Maat sigue siendo una palabra útil, equilibrio, verdad, justicia, pero también ritmo, el tempo que impide al universo desafinar. Si queremos entender por qué levantaron montañas de piedra, por qué cuidaron a sus muertos como semillas, por qué hablaron con animales que eran dioses y con dioses que habitaban imágenes, volvamos al principio. El río. El Nilo, con su latido anual, les enseñó que la creación es un gesto que se repite. Emerger del agua, ordenarse, florecer, decaer y renacer. Ra vence a Apophis cada noche no para triunfar de una vez por todas, sino para recordarnos que el orden es una tarea diaria. El barro negro bajo los pies, la pluma ligera de Maat, el sol que vuelve y vuelve. Allí, entre orillas verdes y desiertos rojos, se escribió la gran lección egipcia. La vida, para sostenerse, debe ser ritual, y el ritual, para tener sentido, debe sostener la vida.